Ya se cayó. Mira. Esa piernota que le dimos, vean, no sé. Siente picado. Gracias, fin. Hola mi gente linda, bella, hermosa, preciosa de mi corazón, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video aquí en mi canal Elenita G. Y bueno mi gente bonita, les cuento que nos encontramos aquí en Gualaquiza y estamos dirigiéndonos a la finca de Zairita. Aquí está Eli. ¿Qué está tomando? Agüita de canela con linaza. ¿Qué vamos a hacer hoy? Vamos a cortar gallinas, vamos a hacer caldito. Vamos a preparar, vamos a ir a buscar nuestra propia comida. Vamos a tratar de sobrevivir aquí. Y aquí también estamos con... Aquí intentando sobrevivir. ¿Qué vamos a hacer? ¿Has matado gallinas antes? No. Uy, Enfócale cómo viene John. Bien preparado. Con una cobija. Cobija de tigre. machete, por si acaso vaya la leña. Bueno, ahí está, no sé qué está intentando hacer yo, pero algo intento. Ya está practicando, vean. Ahí abajo están las chicas. ¿Qué tal ha estado? ¿Sí está filito? Bueno, dicen que la finca queda allá. Vamos rodando. Rodemos hacia nuestra felicidad. Ahí está. Ya se cayó. ¿Qué pasó, Eli? Bueno, mi gente bonita, les cuento que ya creo que vamos como 10 minutos intentando atravesar la Amazonía. ¿Qué se siente? Se siente lodo. Lodo. Se siente mucho calor, mucho calor. Da ganas de venir a soltar todo mi ganado. No tengo, pero bueno. Está duro. Debemos de cruzar todo este camino. Bueno, me voy a sacar los zapatos. Zaira, ¿qué probabilidad hay de que tú me cargues? 1, 2, 3. 2. Ah, igual me cargas. Yeah. Ve cómo se come nomás. A ver, voy a probar si necesita la Zairita igual. No le picó a Nati. Mira, ella se lo come Pero nomás. no, o sea, siento que Pica rico, Fer. Sí, pica rico. Pero pica rico. este grande pico.
ojo. Vean. Así nos va a tocar. Ahora sí. De la mata a la olla. ¿Tienes un poquito para la característica? Sí, pero que sea ¿Qué quieres? más fácil. ¿Qué les digo? Sí, emocionante. ¿Dónde está una raya? Del mes. Ahora, una sola mitad. Déjame la Elenita, a ver ahí. Elenita. Cuando lo pones así la se ve rico. Sí, que sabe cada cultura es súper rico. La mamita de Saida me está Ajá. viendo la Yuca. Yuca. Te sacó el marquito. Y la Elenita. A ver. Saida, Marlene. Marlene. Ven acá. Ven acá, Marlene. Sí. Oli. Hola. Ni que es la única, Veriti. Vean esos ajitos. No cuenta que nadie come. Aquí está el muñecazo. No hablé por mí. Ya te vamos a quitar esa piernota que le dimos, vean nomás, ve. Siente picar. Gallo fino. Gallo fino. Ahí está mi Me quiero más amigo. mucho. Una ala fina. Parece. La a la derecha le han dado. Y aquí está. No. La gordita. La gordita siempre va a ser la derecha. No, le Esto está delgado. A Sí, ver. de izquierda. Dale al ladito. ¿Qué tendrá tamaños diferentes? La de la izquierda siempre es más delgada. La gruesa siempre es. No sé. Este es más delgado. ¿Qué tal este ceji? Este va a ser. ¿Qué tal este ceji? Resulta. Ahora ahí está picando. Pero sí. Hola, hola chicos, ¿cómo están? Bueno, mi nombre es Natalie Pilamunga y me encuentro aquí con todas estas preciosísimas muchachas que están a mi derecha. Bueno, yo cuento con 21 años de edad y estoy muy feliz de poder haber podido venir acá. Y bueno, nada más que decirles que es un lugar súper bonito, me encanta mucho porque es todo natural, es todo tan lindo, se respira aire fresco, aire puro, trajimos repelente inclusive para que no nos piquen los mosquitos, aunque a nuestro camarógrafo ya le están picando. A las Y con la señora, la casada número No, no. Hola, pues mi nombre es Dayana Gabriela Ruiz Valenzuela, tengo 25 años, vengo de la ciudad de Otavalo. Represento a... Ay, un saludo a todos los seguidores de Elenita. Con la. No sé qué, soltera, comprometida número 1. Sin anillo. Oh, Hola, ¿qué tal amigos? Mi nombre es Eli Guaminga. Si no sean todos bienvenidos. No, Tengo 21, no, tengo 22 años. No me acostumbro todavía. Ya cumplí Ah, que soy 22. Que no me acostumbro. Es que no sé, yo tengo 21 y soy de Riobamba. Soy de la cultura quichua, purúa. Y eso. Y vayan a seguir a mi guagua. Y yo represento a Rubanos y. Yo. Y al final. Hola, ¿cómo están? Espero que estén súper que bien. Mi nombre es Zaida Zúñiga, conocida como Zaida ZC o La Campitos. No. Y represento a mi bello cantón de Gualaquiza, que es donde nos encontramos ahora. Y
Un gusto estar aquí en el canal de Elenita. Gracias por la invitación. Bueno, a mí ya me conocen. No sé. Sigamos con el... I believe I can fly. I believe I can. Indio comido, indio ido, dicen. De indios somos. Vamos, indios. Y ahorita ya, bueno, ya terminamos de comer. Terminamos de estar aquí un ratito en la finca de Saidita y pues ya vamos abajo. ¿Ha tenido finca la Saidita? Yo ni sabía. La plata de mi Haz el pasito de delfín. El pasito. El pasito de delfín. Fuera ahí. Y bueno, mi gente bonita, esto ha sido todo por hoy. Vamos a seguir compartiendo hoy, mañana y lunes todavía aquí en Gualaquiza. Recomendación, hagamos ejercicio. Me gustó mucho compartir y sobre todo hubo un momento en donde me relajé bastantísimo. Ahorita ya vamos a subir al carro porque ya vamos a salir a la casa de Saidita, porque ya van a venir los otros muchachos también de Saragur. Y pues nada, acompáñenme. A través de ellos preparaban los alimentos. Muñi y un liga yon chuka Karina que matami arme y yon chuka y atuta ya mi mamá y durante la shiru nao he matam jasa ni ya wuti que abartu que saben ana barcuro mi arme. De esa manera vivían nuestros mayores Shuar. Y eso es lo que quiero explicarles, compartirles hoy, en esta noche, que pasemos juntos muy alegres, con toda la confianza, con el poder que les acabo de entregar. Feliz Gracias. Gracias.